Todos cuiden sus micrófonos y al final. Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, quien les saluda una vez más, un siervo para la gloria de Dios desde Bolivia. Mi nombre es Fernando y sean bienvenidos a una lección más de este estudio que hemos empezado juntamente con mis hermanos acá en el Zoom y con ustedes que lo miran por diferido, discipulado básico, discipulado para comprender más los fundamentos bíblicos. Hoy, en una nueva etapa de la lección número 2, cómo conocer y estudiar tu Biblia, ¿no? Habíamos entendido en el conocimiento de la Biblia 5 formas muy especiales y hablando del estudio veíamos 2 reglas muy importantes, tanto la hermenéutica como la exégesis, que ya en el video pasado, si tú gustas, puedes ir a verlo, detallamos con amplitud lo básico, lo esencial de estas 2 reglas conocidas por el mundo cristiano como hermenéutica y exégesis, ¿no? Y veíamos 4 pasos fundamentales para el estudio de la palabra. Número 1, la preparación. Y en la preparación veíamos que es muy importante preparar, no nuestra Biblia, nuestro corazón. Para entrar a la palabra de Dios es importante preparar y acercarnos a la palabra santa, al Dios santo, con un corazón purificado. Es decir, pedir perdón pero acerquémonos a Él pues con perdón, ¿no? Con reverencia, entonces confesando nuestros pecados y como decía Pablo en Colosenses, oremos por sabiduría y por inteligencia espiritual, ¿no? Entonces, siempre pedir la preparación antes de entrar al estudio de la palabra de Dios. El paso número 2 era la observación y dentro de la observación veíamos 3 cosas importantes, el género literario, el destinatario y el propósito central. Ojo que en esta parte del estudio de la palabra recomendamos que el discípulo, el hermano, la hermana que quiere interpretar y estudiar la Biblia tenga a la mano un cuaderno al lado, lápiz de colores y esté atenta porque va a haber cosas que tiene que subrayar y escribir. En este caso, en la observación, tiene que anotar antes de estudiar, tiene que anotar hace 3 cosas, el género literario del libro o el pasaje que va a estudiar, el destinatario, lo mismo del libro o del pasaje que va a estudiar, y número 3, el propósito central del libro o del pasaje que el hermano o la hermana, usted quiere interpretar, quiere estudiar, quiere escudriñar, ¿no es cierto? Entonces, recomendamos que tenga un cuaderno ahí, a la mano, para poder anotar muchas observaciones que va a haber en dicho texto o en dicho libro, ¿no? Entonces, hacíamos ejemplos también la semana a ustedes poder ver los estudios anteriores, que llegamos hasta el paso número 2, que es observación. Y nos ayudó mucho, porque ese es un paso fundamental para lo que hoy vamos a ver, la interpretación. Así que a mis hermanos, interpretación. Debido a que muchas malas interpretaciones de algunos pasajes de la Biblia han llevado a mucho error y mala práctica en la vida del creyente, es importante saber interpretar un texto, un capítulo y hasta un libro entero, no solo para tener una buena comprensión bíblica, sino también porque con una buena interpretación el creyente podrá degustar y saborear más y más las riquezas de las escrituras. Recordemos que la palabra es el alimento del cristiano y degustarlo, saborearlo, hacen que el estudio bíblico produzca crecimiento y madurez en el ámbito espiritual, trayendo así en la vida del creyente gozo, paz y lo más importante, aún más el hambre de la palabra de Dios. Eso es cierto, ¿no? Muchos pueden decir, mira, es que ellos interpretan de esta manera, él tiene esta interpretación. Bueno, al final, bueno, cada quien interpreta a su manera. Si tú llegas a esa conclusión, tú tienes que entender una cosa, que no estás entendiendo algo principal de las escrituras, que hay solamente una interpretación. Ahora, tú puedes decir, ¿cuántas interpretaciones hay? Bueno, hay interpretación de los testigos, de los sabadistas, hay de los adventistas, de los carismáticos, etcétera. Hay tantas denominaciones y cada una tiene su distinta interpretación de un pasaje o de un texto, ¿sí o no? Pero en el ámbito teológico, en el ámbito de la interpretación bíblica, no hay varias interpretaciones, solamente hay 2 interpretaciones. ¿Cuáles son? La interpretación correcta y la interpretación equivocada, ¿ya? No es que yo digo, bueno, tantas sectas o tantas iglesias y cada una tiene su interpretación. No, solamente hay 2. Y tú entiendes, solamente hay 2, la interpretación correcta
y la interpretación equivocada, errónea. Ahora, yo como estudioso, como creyente, como hermano y hermana que quiere madurar, no puedo decir, bueno, entonces cada uno que interpreta a su manera, yo me voy a acomodar a esto. No, porque el creyente maduro, el discípulo, está siguiendo las pisadas del maestro y Cristo dijo, yo soy la verdad. Cuidado que estés siguiendo una mentira. Tú tienes que seguir al maestro como discípulo. Y el maestro que dijo, soy la verdad. Por lo tanto, eh, en la vida del discípulo, del siervo, de los hermanos y hermanas en Cristo, ¿cuál es su trabajo? Buscar la verdad, indagar la verdad, crecer en la verdad. ¿No? No acomodarse, bueno, así dice, así, debe ser así. No, el error que hoy en día de las iglesias, de los hermanos, ¿cuál es? Que lo que dice el pastor, bueno, yo creo que es así. Y no crece en el entendimiento de eso. Por ejemplo, hay iglesias que predican del arrebatamiento de la iglesia, claro, lo creemos nosotros también, pero dentro de la iglesia hay hermanos que dicen, sí, debe ser así, como dice el pastor, o debe ser así, como dice el líder, y el creyente crece en eso. Sí, creo, pero no lo averiguas, no estudias, no lo escudriñas. ¿Sabes por qué? Porque a la final dices que lo haga otro. ¿No? Y solamente que me den a mí, ¿no? Recuerda una cosa, todos estamos llamados a aprender y a madurar. Por lo tanto, una obligación del creyente, del discípulo es ¿qué cosa? Escudriñar, como los hermanos en Berea, ¿no? Todos los días para ver si estas cosas son así, ¿no? Entonces, eh, cuando un cristiano es negligente, es perezoso y dice, bueno, si él lo dice así, si él lo interpreta así, yo lo creo. Entonces, nunca va a crecer. Es más, hay que preguntar si de verdad creen eso, ¿no? Si de verdad creen eso, ¿no? Entonces, mucha inmadurez, mucha pereza, mucho enfriamiento también de un cristiano trae el no querer anhelar conocer más de Dios, ¿no? Al contrario, cuando un cristiano, una cristiana, un siervo, un discípulo dice, muy bien, hay un arrebatamiento o la salvación es por gracia. ¿Y cómo Cristo nos salvó? Y yo voy a empezar a indagar estas cosas. ¿Dónde? En la Biblia. Y cuando yo voy rescatando las doctrinas de la Biblia, ¿qué va pasando en mí? Voy creciendo, voy alimentando a mi hombre espiritual, ¿no? Me voy alimentando eso y al final, como fruto, ¿qué va a ser? Crezco, ¿no? ¿Y qué me da? Más hambre y sed de la palabra, ¿no? Entonces, todo parte de uno mismo. En este caso, todos somos discípulos. En este caso, todos somos siervos. La pregunta es aquí, qué tipo de discípulo eres tú? ¿Eres del que se esfuerza, del que tiene hambre de la palabra, o eres el que dice, bueno, así debe ser? Yo me paso 20 años creyendo esto, pero no lo encontré o no me dio motivo para estudiarlo. No, tenemos que ser un creyente que dice, esto es así, ¿por qué es así? ¿De qué es así? Yo me voy a hacer preguntas, ¿y dónde voy a ir? A la Biblia. Y eso me va a ayudar a qué? A mi crecimiento. ¿No? Entonces, todo parte del discípulo para que el discípulo pueda crecer y Dios quiere un crecimiento espiritual, ¿no? Pero al interpretar mal, hacemos lo contrario. Causando una ligereza y pobreza espiritual, que solo es daño para el creyente, y eso es cierto. El creyente hoy, yo pienso, hermanos, que hoy mayormente, con más ganas, el creyente cristiano tiene que hacerse preguntas. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas, porque hay muchos falsos maestros, ¿sí o no? El creyente tiene que volverse más eh, temeroso de la palabra y hacerse preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tan mala interpretación y esa mala interpretación solamente está dañando al cuerpo de Cristo, ¿no? Y a este ministerio, como al ministerio de misiones, han llegado muchos diciendo, mira, yo pensé todos estos años de eso, ¿no? Y ahora es así. Y uno dice, ¿no? Que perdí mi tiempo. Y es porque personas malas nos han enseñado una interpretación incorrecta. Por ejemplo, el diezmo, ¿no? Por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Cuando estamos ahí soplando, estamos ahí haciéndose. O alguien, como me dijo una vez, hermano, yo creo que no soy salvo, porque en mi iglesia un requisito para ser salvo, ¿cuál es? Hablar en lenguas. ¿No? Entonces, interpretamos mal y enseñamos mal, ¿y qué estamos causando? Pobreza espiritual.
pobreza espiritual y así nunca van a madurar, así nunca van a crecer, porque hay una mala interpretación y la mala interpretación nos lleva a la mala aplicación, ¿no? ¿Y en qué nos convertimos? Niños, bebés espirituales, y no estamos creciendo. De ahí la exhortación del autor a los hebreos cuando diría, hasta ahora, ¿quieren leche? Ya deberían ser maestros ustedes y no solamente comer, sino dar vianda, alimento sólido. Y el alimento sólido, diría el autor, que es para los que tienen los sentidos ejercitados, pues, ¿no? Muchos pensamos que la interpretación es como, alguien también lo dijo, ¿no? Y hermano, la interpretación es como una iluminación, ¿no? El Espíritu Santo me va a iluminar y yo voy a descubrir las 70 semanas de memoria, ¿no? No es así. Pensamos que Dios es como un mago con una varita y me dice, ¿quieres entendimiento, sabiduría? Toma sabiduría. La Biblia dice que hay que orar por sabiduría y yo voy a orar, voy a ayunar y Dios me va con su varita mágica, tiene sabiduría. Y no es así. ¿Qué implica la sabiduría? ¿Qué implica el entendimiento? ¿Qué implica el conocimiento? ¿Y qué implica la madurez? Esfuerzo, dedicación, estudio. No es como alguien dijo, estudio para que la letra mata. El Espíritu Santo nos revela todo. Ese tipo de pensamiento ha hecho tanto daño que dentro de las iglesias hay solamente niños espirituales y no avanzan hacia la perfección. ¿Y eso a quién afecta? A uno mismo. Por eso el cuerpo de Cristo está sufriendo en muchos lugares donde no se hace una buena interpretación. ¿Por qué? Porque no hay estudio, porque no hay madurez, porque no hay esfuerzo, ¿no? Entonces hay que entender, tú como cristiano, como cristiana, como discípulo y discípula, tu trabajo, tu labor, un mandamiento de Dios es que escudriña tú la Biblia, aliméntate tú con la palabra. No esperes cada día nomás ser alimentado. Aliméntate tú todos los días y descubre al Señor. Otro error que hemos visto a lo largo del tiempo en las iglesias es que los líderes, los pastores, mayormente que traen interpretación equivocada, ¿qué hacen? Autoridad. No, 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 no. Así como yo lo estoy interpretando, así es. Cualquiera, y todavía prohíben, ¿no? No escuchen a tal, no escuchen a tal. ¿Tú quieres escuchar interpretación? ¿Quieres saber más? Acude a nosotros, ¿no? Tenemos radio, tenemos televisión, tenemos cursos, etcétera. Y como que encasillan a los creyentes, a las ovejitas, a ese pensamiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante en este estudio y los que se vienen, vamos a enseñarte a ti a interpretar. Y ese es el punto de este ministerio, que tú que tú puedas discernir y diferenciar. Esto no es la interpretación. Esto sí es la interpretación. Tú puedas que discernir. ¿Por qué? Porque ya te vamos a dar las bases claves, ¿no? No queremos que tú nos preguntes todo, sino la idea es que tú puedas interpretar. Y te estamos dando pasos claves que muchos no entendían, ¿no? Así que no te cierres. La interpretación es para todos. Tú puedes interpretar la Biblia. La Biblia dice en Pedro que nunca la Biblia fue traída por interpretación humana, ¿no? No es para que alguien especial lo interprete. Podemos interpretar, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, hemos nacido de nuevo y tenemos la palabra más confiable. Entonces, ¿qué parte? ¿En qué está el problema entonces? En nosotros. Nosotros tenemos que colocar ese esmero de entender la palabra, ¿no? Y si hay eso, Dios también te va a guiar, ¿no? Muy bien, vamos a entrar a la descripción de la interpretación. En este paso aprenderemos a encontrar lo profundo, subrayes en sus materiales, lo profundo, lo específico y lo literal. Repito, en este paso aprenderemos a encontrar lo específico y lo literal de cada texto o versículo guiado bajo cuatro reglas. Subraya eso. Guiado bajo cuatro reglas. Regla número uno, la observación. Regla número dos, el uso del contexto. Regla número tres, el contexto o marco histórico. Repito, el contexto o marco histórico. Regla número cuatro, el panorama de la Biblia o el panorama bíblico. Repito una vez más. Regla número uno, la observación. Regla número dos, el uso del contexto.
Regla número 3, el contexto o marco histórico. Regla número 4, el panorama bíblico. El panorama bíblico, ¿ya? Muy bien. Estas cuatro reglas básicas pero fundamentales nos van a ayudar a poder interpretar un texto adecuadamente. Muy bien, en la observación, eso ya lo hemos visto, ¿no? En la observación, observamos el texto o el pasaje extrayendo tres cosas: su género, sus destinatarios y su propósito central. Eso lo hemos visto ya en el paso de observación. Por eso les dije, practiquen, hagan ejemplos, porque este paso es clave para la interpretación. Y es el paso uno, o la regla uno. Regla dos, el uso del contexto. El uso del contexto. En el contexto el contexto, perdón, nos ayuda a comprender correctamente el propósito y la interpretación de los pasajes. El uso del contexto es fundamental en cualquier texto que no se pueda comprender. Esto es muy importante, esta regla del contexto. ¿Por qué? Porque el contexto muchas veces nos va a sacar de hacer una mala interpretación. Por ejemplo, hay textos que muchos malos intérpretes usan y lo tuercen, ¿no? Tuercen ese texto para hacerle decir al texto lo que ellos quieren decir. Por ejemplo, cuando usan Malaquías 3, cuando dice, me habéis robado no habiendo trayendo los diezmos al alfolí, por eso yo los castigaré. Muy bien, alguien que saca ese texto y le dice a la iglesia, este texto estamos robando. ¿Y cuántos de aquí estamos así? Ganamos mucho dinero y a veces no le damos al Señor, cuando en el Antiguo Testamento daban el diezmo. Y aquí a veces somos tan tacaños, hermanos, que no damos ni la cuarta parte del diezmo. ¿Y qué dice Dios ahí? Te maldeciré, te castigaré. ¿Y quiénes de aquí quieren castigo? No, nadie, hermano. ¿Qué quieren? Bendición. Ah, entonces tienen que tener el diezmo. ¿A dónde? Al alfolí. ¿Y dónde es el alfolí? Ah, ahí, ¿no? Para el pastor. ¿Qué está haciendo ese mal intérprete? Está sacando un texto fuera de su contexto para torcer el texto. ¿Y qué? Hacer una mala aplicación. Y uno que no sabe dice, el hermano ha dicho que las personas o cristianos que no tienen este conocimiento, le creen. Pero uno que ya ha madurado, que tiene las que sabe que hay que estudiar, dice, voy a aplicar el contexto. Voy a ir a Malaquías, y no solamente voy a leer Malaquías, el versículo que dijo el líder, el que está esto, sino voy a leer el contexto. Versículos antes de ese pasaje que él ha extraído y versículos después. Es más, el contexto muchas veces va a ir hasta capítulos atrás y capítulos después, ¿no? Entonces, yo que me interpreté, este texto que está trayendo lo está torciendo y yo voy a interpretar correctamente. Voy a ir a Malaquías y voy a leer Malaquías capítulo 1, leer todos los capítulos para entender cómo el autor está utilizando el texto. ¿No es cierto? El contexto es clave, hermanos, y es importante saberlo manejar el contexto, ¿no? Tristemente hoy en día, nos hemos acostumbrado a la predicación temática, ¿no? Hemos nacido en eso y el que les habla también nació en eso. Nuestro pastor, nuestros líderes traían un texto, un tema y te llevaba a Juan, a Pedro, a Colosenses, a Filipenses y así se armaba un tema. ¿Eso cómo se llama? Expositivo, predicación temática, ¿no? Pero eso es lo hermoso de nosotros, tal vez, y por la gracia de Dios, que estamos viendo y estudiando una predicación expositiva, ¿no? En la predicación expositiva, nosotros ya no vamos a un pasaje, a otro pasaje, sino que leemos, estudiamos todo el libro, ¿no? Y muchas veces no se hace eso en las iglesias. No hay un estudio, por ejemplo, que diga, hermanos, hoy vamos a estudiar profundamente el libro de Habacuc, por ejemplo, o el libro de Joel, profundamente. No hay eso, solamente hay temático. Sacamos un pedazo de Joel, de Habacuc, para acentuar un tema. Y eso no está mal, ojo, no estamos diciendo que esté mal, pero lo más importante es hacerle ver a los congregantes, a los hermanos, viendo eso a una madurez, que le expongamos el libro entero, el mensaje central del libro, cómo ese texto está, ¿no? Y muchos creyentes hoy no tienen ese conocimiento,
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no saben el uso del contexto, ¿no? El contexto nos ayuda a entender todo eso. ¿Cómo está utilizando el texto el autor? ¿Qué quiere decir con ese texto? Ah, el contexto me ayuda, ¿no? A entender eso. Recuerde que la palabra texto, ¿qué significa? Tejido, pues. Tejido. Te voy a poner un ejemplo ahí en el contexto. Por ejemplo, yo voy a Colosenses, un ejemplo, ¿no? A Colosenses capítulo 1, verso 17, y estoy leyendo normal y digo, este texto no lo entiendo. O alguien me dijo de este texto así, pero como que no lo entiendo así. ¿Qué uso yo? El contexto. Voy a leer atrás y voy a leer después también de ese texto que estoy estudiando. Entiende una cosa, el contexto o el texto que es un tejido, ¿no? Entonces, este, cada texto, cada versículo está yendo a un todo, está yendo a un mensaje. No puedo extraer un mensaje sin entender el todo o sin entender el tema central del libro. No sé si me estoy dejando entender. Eso es entender el contexto, saber el central, el porqué de la escritura, a quién está escribiendo y cómo este texto de este libro está aportando al tema central de todo el libro. ¿No es cierto? Entonces, eso es el uso del contexto y es clave primordial para entender incluso pasajes eh, muy difíciles, ¿no? Entonces, el contexto nos ayuda a comprender correctamente el propósito y la interpretación de los pasajes. El uso del contexto es fundamental en cualquier texto que no se pueda comprender. Alguien lo dijo de esta manera, ¿no? Y creo que lo conocen todos. Un texto sin su contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, aunque muchos lo dicen, no usan muchos el contexto, ¿no? Y eso es lo triste. Aconsejamos al lector que no solo vaya unos versículos antes, sino capítulos antes también y capítulos después. Regla número 3, el marco histórico. En algunos casos será necesario recurrir a la época y a las circunstancias en las que se escribió ese libro, y eso es cierto, ¿no? Va a haber momentos o textos o capítulos que como que no vamos a poder entender, porque recuerda que la Biblia fue escrita en un tiempo muy antiguo, en una cultura muy antigua, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo abro mi Biblia en Mateo, y dice ahí que ellos, Jesús tiene un encuentro con ellos y dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano antes de comer? ¿No? Y esto es un pecado. Y hay como que un encuentro ahí con Jesús, los discípulos y los fariseos, y uno se pregunta, pero ¿qué de malo? Está bien, hay que lavarse la mano, pero no es para que se enojen, no es para que le llamen pecadores. Ah, ¿qué tengo que entender yo ahí? Es que no estoy entendiendo cómo ellos entendían eso. ¿Qué tan importante era para ellos también eso? Entonces, muchas veces tengo que entender, y esto es muy importante en el marco histórico, cuando yo voy a un libro, saco mi mente, es decir, no con mi mente de este año, en el 2023, con mi nacionalidad, con toda la Biblia, y yo voy a ir en el marco histórico como ellos están pensando, ¿no? Me voy a meter a la mente de un judío, en este caso de los ángeles de esa época, cómo ellos vivían, cómo ellos entendían a Cristo, cómo ellos entendían la Biblia, cómo el marco histórico es importante eso. Yo voy a ir a la Biblia, pero saco mi conocimiento, ¿no? Saco mi trasfondo, saco lo que yo sé y digo, voy a entender a los primeros lectores, voy a entender a los primeros que llegó esta carta, ¿no? Y empiezo a pensar como ellos, a ver las cosas que ellos veían de distinta manera y voy entendiendo así. Ah, entonces por esto era esto, ¿no? Porque ellos pensaban así, vivían así o no tenían este conocimiento. Entonces, en el estudio es muy importante la época y las circunstancias en la que se escribió ese libro. Por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis. Uno va a Apocalipsis y ¿qué quiere saber? La marca de la bestia, quiénes son las siete cabezas, quiénes son los 10 cuernos. Y uno, ¿qué tiene en la mente? Como tenemos ya la Biblia completa, como ya tenemos teólogos, como ya tenemos libros, uno, ¿qué piensa? Ah, la Biblia, el Apocalipsis fue para descifrarlo. Es un libro sellado que dice el que tiene entendimiento entienda. Ah, entonces yo lo voy a interpretar. La marca es esto, el anticristo es tal, ¿no es cierto? Pero has cometido un error, porque has ido a la Biblia, al Apocalipsis con tu marco histórico, con tu referencia, ¿no? Yo voy a ir al Apocalipsis en tener una cosa. ¿En qué circunstancias se escribió el Apocalipsis?
¿Será que Juan Amado lo escribió para que nos rompamos la cabeza y digamos quién es el anticristo, quién es la marca de la bestia, quiénes son las siete cabezas? No, el Apocalipsis se escribió en una época o en una circunstancia muy difícil de persecución para los cristianos. En especial si tú entiendes el marco histórico de Apocalipsis, tú vas a entender lo siguiente, que el Apocalipsis, ¿sabes por qué se dio? Para dar victoria, para dar fuerza a los que estaban siendo perseguidos, porque el Apocalipsis refleja la victoria de Cristo y la de la iglesia, ¿sí o no? De los santos. Entonces, con ese marco histórico se escribió Apocalipsis, no para que nos rompamos la cabeza hoy, sino que entendamos que la victoria es segura en Cristo. Cristo al final vencerá, ¿no es cierto? Entonces cuando yo no entiendo el marco histórico, puedo añadir cosas o sacar cosas que nada tienen que ver. ¿No es cierto? Es muy importante eso. Al momento de la, del estudio de la Biblia, yo saco mi marco histórico, saco mis referencias y me meto a la época, a las circunstancias en la cual el libro se escribió. Y empiezo a entender la mente, no solamente del autor, sino también de sus primeros lectores. Regla número 4, el panorama de la Biblia. Mayormente se utiliza este paso en textos escatológicos, como también en textos que no son tan claros. Algunos teólogos lo llaman textos oscuros, porque son un poco difíciles de comprender y que de alguna manera nos confunden. Es por eso comprender el panorama bíblico. Cuando hablamos del panorama bíblico, nos referimos a dos cosas importantes. Número uno, el plan de Dios reflejado en las Escrituras. ¿Cuál es ese? Es el establecimiento del reino. Este punto es muy importante distinguir en los tiempos, es decir, que pertenece al pasado, al presente y al futuro. Ahora, una regla también dentro de la interpretación es esta, la cuarta, el panorama. Yo voy a ir a la Biblia entendiendo el tema central. Libro literario, o como ahora lo vemos, novelas, ¿no? En la novela, hermanos, o en el libro hay un tema central, ¿sí o no? Y todos los personajes o todo lo que se relata gira en ese entorno de ese tema central. Quiere enseñar algo, quiere reflejar algo. Así también una novela. El tema central no es la salvación del ser humano, no es tanto que el hombre sea salvo, no es el tema central. ¿Cuál es el tema central en el cual gira toda la Biblia? De Génesis a Apocalipsis, el establecimiento del reino. Recuerde que la Biblia es teología, es teológica, va a hablar siempre de Dios, va a apuntar siempre a Dios. Cuando vemos a la Biblia, es que Dios tanto nos ama, mira, ha hecho un plan de salvación solo por nosotros. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios nos ama tanto, que no pudo estar sin nosotros, que dijo, mi hijo iba a morir por ustedes. Hay que entender una cosa primero antes de eso. La Biblia es teológica. Dios no necesita del hombre. Dios siempre existió. Él es eterno. Antes que nosotros fuéramos creados, Él ya existía. ¿No es cierto? Y no es que Dios nos creó porque se sentía solo, nos ama tanto. No. La salvación del hombre es un plan de Dios que ya estaba estipulado dentro del tema central que es el establecimiento del reino. Dios nos está marcando de Génesis a Apocalipsis cómo su Hijo, Cristo, va a gobernar toda esta tierra. Porque dice el texto del Nuevo Testamento, porque por Él, de Él y para Él, ¿qué cosa? Son todas las cosas. Así que si tú pensabas que no nos ama mucho, y hay un error, por ejemplo, mira, cuando pensamos que Dios nos ama tanto, que hizo todo eso por nosotros, qué hacemos de Dios? Humanista, que nos ama tanto. Y hay predicaciones como la siguiente. Si tú me estás escuchando, Dios te ama. No importa cómo estés ahora, Dios te ama. Y estamos haciendo de Dios a alguien que dependiente de nosotros, ¿no? Y muchas veces se predica eso en el púlpito, ¿sí o no? Cuando tú pecas, hermano, Dios está llorando, Dios se siente triste. No, antes hay que entender una cosa, en madurez, Dios es eterno, es soberano, no necesitaba de mí, ¿no?
Al contrario, es el hombre necesita de Dios. Mucho ojo, a veces confundimos las cosas, ¿te das de cuenta? Entonces, en el panorama bíblico, ¿qué entiendo yo? Dios está girando los 66 libros en torno a un tema. ¿Cuál? El establecimiento del reino, que ya hoy por la teología que tenemos lo conocemos como milenio o como los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20, ¿ya? Empieza a sembrarse en Génesis parte de esta historia y culmina en Apocalipsis. Ya, Cristo se sentó, reinó o reinará por 1000 años. Ah, entiende eso muy bien, ¿ya? Número dos, la sincronización y la armonía de la Biblia. Recuerde que estamos en la regla número 4, panorama bíblico. La sincronización y la armonía de la Biblia. Todo texto está respaldado por otro texto, es decir, que la Biblia no tiene contradicciones. En este punto diríamos que la Biblia, que la Escritura interpreta la Escritura. Y esto es clave, hermanos, clave para entender. ¿Ya? Ahora, yo como intérprete, quiero estudiar la Biblia, quiero interpretar. Una regla clave, ¿cuál es? La Biblia se va a interpretar sola. ¿Y yo qué tengo que hacer? Solamente aplicar las reglas correctas, leer el contexto, situarlo dentro del panorama bíblico. Si utilizo las reglas correctas de la hermenéutica y la exégesis, ¿qué voy a hacer yo? Ah, solamente voy a descubrir lo que la Biblia ya dice y no le voy a forzar, no le voy a torcer al texto, ¿no? La Biblia o la escritura interpreta la escritura. ¿El mejor intérprete quién es? La escritura. ¿Por qué? A ver, dígame por qué. Porque tenemos al Espíritu Santo, pues. Aunque la Biblia está escrito por más de 40 autores, son 66 libros, recuerde que la Biblia es solo una y uno es su autor, el Espíritu Santo. Ahora, recuerde lo que dije al principio, no es por obra de magia, por obra de arte que vamos a entender, es porque vamos a aplicar las reglas correctas, que ya te he dicho hace un momento. Muy bien, entonces tenemos que entender eso. Ahora, dentro de que la Biblia interpreta la Biblia, entendamos una cosa. Los textos tienen una sincronización perfecta. Ningún texto contradice al otro. Hay una armonía en toda la Biblia. De ahí que se saca el principio de que la Biblia es inerrante. La inerrancia de las escrituras no se contradice. ¿Quién se contradice? Nosotros. ¿Por qué? Porque estamos utilizando malas reglas o no utilizamos ninguna regla las básicas, tú dices, ah, entonces no hay contradicción, ¿no? ¿No? Más contradicciones, ¿dónde hay? En el Antiguo Testamento, ¿no? Muchas contradicciones. Aquí pasó esto, luego pasó esto, mira, si Dios es amor, porque aquí está matando, etcétera. Pero no estás, ¿cómo estás viendo ese texto o ese libro? Con tu mente actual, pues, y siempre vas a caer en error. No es que la Biblia esté mal, tú estás haciendo la Biblia con, eh, con, con un marco de referencia equivocado o con tu pensamiento actual, ¿no? Entonces, muy importante es entender eso, ¿no? Que la Biblia no se contradice y hay armonía en toda la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es solamente su autor, uno solamente es su autor, ¿ya? Eh, y vamos a ver ese dato importante. Recuerde que aunque tenemos 66 libros, la Biblia es solo una. Es solo un solo libro, escrito por un solo autor, con un solo propósito. Así que cada libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se complementa. El panorama de la Biblia nos ayuda a contemplar a la Biblia, subraya esto en sus materiales, como un todo, como un todo. Eso es lo hermoso, ¿no? En el panorama, mientras tú vayas desarrollando este conocimiento del panorama, tú vas a ver a la Biblia como un todo. Ya vas a ver el libro completo, ¿no? Vas a tener el panorama de todo. Y eso es lo hermoso de estudiar el panorama, que tienes un conocimiento de todo, tanto de lo que pasó en Génesis, entiendes ya el tema central de Génesis, el propósito del Génesis, así también de Levítico, Éxodo, Esther, Números, etcétera. Entonces, para entender el panorama de la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Estudiar la Biblia, ¿sí o no? Toda la Biblia. No hay otra manera, hermanos, de que puedas interpretar bien. No te voy a yo decir ahí, esta es la clave, este es el secreto. No, la clave, ¿sabes cuál es el secreto? Estudiar toda la Biblia. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces. ¿Tú quieres interpretar bien? Lee toda la Biblia. Una y otra vez.
una y otra vez. Tú tienes que tener el panorama de cada libro. Así tú puedes hacer una mejor interpretación, ¿no? Y cuando llegues a eso, avance en eso, ¿cómo vas a ver la Biblia? Como un todo, como un todo. Hasta ahí vamos a ver. Son reglas claves que les he dado, ¿no? Reglas claves. Ojo, una vez más, esto solamente es un discipulado básico. Hay mucho por aprender. Y si Dios quiere, más adelante vamos a entrar también a reglas de interpretación, ¿ya? Si Dios así lo quiere, ahí vamos a explayar, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Pero ahora estoy dando puntos claves y puntos básicos, ¿ya? Muy bien, vamos a los ejemplos. Mira, ya llegamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. No olvide aplicar los 4 pasos. ¿Cuáles eran los 4 pasos? Observación, el uso del contexto, el uso del marco histórico y el panorama de la Biblia. No olvide hacer eso. Vamos a los ejemplos. Muy bien. Hermano, ya nos has dicho cómo hay que hacer, algunos pasos, pero vamos a los ejemplos. Muy bien. Primer ejemplo, Joel capítulo 2, verso 28. Ahí voy a pedir a una hermanita o hermano que esté con su Biblia ahí. Joel capítulo 2 verso 28. Joel capítulo 2 verso 28. Joel, ¿alguien ahí con sus Biblias que quiera ayudar? Muy bien. Amén, Joel hermano capítulo, Fernando. amén, 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 hermano, dale. Joel capítulo 2, versículo 28 dice la escritura, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Amén. Amén. Voy a, voy a hacer primero la mala interpretación. ¿Ya? ¿Cómo malinterpreté este texto? ¿Cómo se ha malinterpretado este texto a lo largo del tiempo? Cuando alguien te cita el capítulo 2 verso 28, ¿para qué es? Para decirte que podemos seguir teniendo revelación. Cuando ya en este curso al principio dije que no hay más revelación, no hay más que, no hay más revelación, no hay más inspiración. ¿Qué hay entonces? Iluminación. Pero cuando alguien te dice, mira, pone experiencias ahí, dice, mira, yo recibí esta visión, yo recibí este sueño y Dios me habló, ¿no? Dios me reveló. Por ejemplo, estábamos ahí, llegábamos de una actividad y Dios nos tocó a cada uno y nos reveló el infierno. Y los creyentes ahí, inmaduros, niños espirituales, ¿qué hacen? ¡Wow! ¡Qué revelación! Sí, hasta Michael Jackson vio en el infierno. ¡Qué testimonio! ¡Qué predicación! Uno se sorprende. Y cuando alguien dice, ¿sabes por qué vi esta visión o por qué hay esta revelación o este sueño? Porque Joel capítulo 2 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y un falso profeta se levanta y dice, este año tal candidato será presidente. Este año tal candidato será tal. ¿Por qué? Porque dicen, Joel 2:28 dice que profetizaremos, ¿no? Ah, o sea que todavía hay profetas, se está profetizando. ¿Qué más dicen ahí? Vuestros hijos y vuestras hijas y ancianos soñarán sueños. ¿Y cuántas videos hay en Facebook, en YouTube, de niños ahí, hablando en lenguas y diciendo que Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado el fin del mundo? ¿Sí o no? Y se agarran de este texto, sí, los niños soñarán. Entiende una cosa, entiende una cosa. Número uno, hoy en día, ahora, después que el canon se ha cerrado, no hay más revelación. Dios ya no está revelando nada. Dios ya no está inspirando a través de sueños, a través de visiones. No, ¿por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Todo lo que Dios quería revelar, todo lo que Dios quería inspirar, ya lo hizo. En los 66 libros y Apocalipsis
fue su última revelación. ¿No es cierto? Entonces, cuando alguien te dice, bueno, ese es un sueño, es una visión, es una profecía, que sí, porque la Biblia dice, ¿qué estamos haciendo? Ah, estamos atrayendo revelaciones extra bíblicas. Y la iglesia carece de sana enseñanza. ¿Basados en qué? Joel 2:28. Nuestros niños soñarán, nuestros ancianos verán visiones. Ah, entonces uno, ¿qué empieza a pensar? Ya no dice, Señor, ayúdame a interpretar, a buscar la observación. Ya no dice eso. ¿Qué dice? Señor, quiero saber bien del Apocalipsis. Revélame. Dame una visión, Señor. ¿Te das de cuenta cómo la mala interpretación trae enfriamiento, trae inmadurez y daña al creyente? ¿Te das de cuenta? Cuando no sabemos interpretar bien, lo va a dañar. Cuando la Biblia es clara, Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por profetas, hoy en este tiempo nos ha hablado en el Hijo. El Hijo fue la última revelación y él ya lo dijo todo. No es como aquí en mi país, Bolivia, alguien se levantó, le conocieron como el profeta boliviano y dijo, Dios me ha revelado el día del arrebatamiento, ¿no? Me ha revelado paso a paso, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, las 70 semanas. ¿Y sabes por qué esta gente gana? Saca su libro, eh, la revelación, la revelación de los últimos tiempos. Ah, o sea que, mira, un momento, a ver. Es como decir que Dios diga, ahí hablando con el arcángel Miguel o con los arcángeles, y como que Dios se olvida, ¿no? Pero voy a parafrasear un poco ya, porque esto de verdad es algo insólito. Es como que Dios diría, me he olvidado, me he olvidado revelar a Juan el día y la hora, me he olvidado revelar tal cosa, por ahí me buscaré un profeta. ¿Dios es así? No, obviamente que no. Entonces, si no conocemos a Dios, fácilmente vamos a caer en falsas enseñanzas. Dios ya lo reveló todo, así de simple. ¿Ya? Muy bien, hermano. Ya, ahora, ¿a qué se refiere entonces Joel 2:28? Muy bien. Utilizamos primeramente, ahí tu cuadernito ahí a la mano, tu cuadernito, los que están con material ahí. Observamos el texto. Joel, ¿a qué género literario pertenece? Libro profético, ¿no? Más conocido en el grupo de profetas menores. ¿A quién fue dedicado o quién fue dado el libro de Joel? El libro de Joel. ¿Alguien me dice ahí en el Zoom? ¿Quiénes fueron los destinatarios de Joel? Si, tú, si nosotros leemos Joel, vamos a entender que Joel ya escribe a una nación de Israel que ya se había dividido en dos reinos, ¿no? Pero escribe a la casa de Israel, ¿no? Le escribe a la casa de Israel. Entonces, escribe a la casa de Israel. ¿Y cuál sería el tema central? ¿Cuál es el propósito de Joel? Si tú no has leído Joel, bueno, ahora te lo voy a resumir. Si tú has leído Joel algo, me vas a entender. ¿Ya? Primero observo el texto. Regla número uno, observo. Joel, profeta menor. Destinatario, Israel, el reino dividido. Propósito, ¿cómo yo sé el propósito? Ya te lo dije leyendo. Ahora, el propósito de Joel a la casa de Israel, al reino dividido, ¿cuál es? Proclamar arrepentimiento, diciéndoles que, o anunciándoles que el día del Señor se acerca. El tema central de Joel, ¿cuál es? El día del Señor. El día del Señor, ¿no? En Joel capítulo, en el capítulo 1, te lo voy a resumir todo, Joel, te lo voy a resumir ahora, así que estate atento. En Joel, el día del Señor se refleja en tres maneras. Número uno, ¿sabes por qué? En el tiempo actual estaban sufriendo una plaga de langostas. Las langostas estaban comiendo todo lo que sea, toda la producción del campo, los trigos, etcétera. No había alimentación, había una gran sequía, producto o fruto de qué? De esta gran plaga de las langostas, ¿no? Y Joel dice, esto es el día del Señor, ¿no? En lo presente, ¿no es cierto? ¿Y qué llama al pueblo? ¿Qué dice? Ancianos,
los niños, los que estén lactando, las que estén también dando de lactar, hombres, mujeres, en un contexto de judíos, vengan, arrepiéntanse, volvamos al Señor. ¿No? En el capítulo 2, ese es el contexto del capítulo 1, ¿no? Llama a un arrepentimiento. En el capítulo 2, Joel sigue hablando del día del Señor y él dice, hay un día del Señor que se aproxima, un castigo más grande que la plaga de langostas que ya estaban viviendo. ¿Cuál? La invasión de un pueblo que iba a venir contra la casa de Israel, el pueblo de Asiria. Y dice Joel ahí, arrepiéntanse. ¿Sabes por qué? Porque para ese entonces la casa de Israel había pecado, había vuelto a la idolatría, se había contaminado con las naciones paganas, había volteado el rostro a Dios, y Dios a través de Joel levanta a Joel para anunciar que viene un castigo. Ya hay un castigo presente que está soportando el pueblo, la plaga de langostas. Y Dios dice, viene un castigo aún peor. ¿Cuál? La invasión de un pueblo, una nación que yo mandaré, dice Dios, que yo mandaré para castigar a mi pueblo. Y Joel en el capítulo 2 verso 12 dice, espero que estés con tu Biblia ahí, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es él, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Qué está proclamando Joel? Pueblo, arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de su idolatría, arrepiéntanse de haberle volteado el rostro a Dios. No rasguen sus vestiduras, rasguen su corazón, vuelvan a Dios, lloren. Ah, ¿Y qué dice Joel? Tal vez Dios nos pueda conceder la salvación y no va a mandar a esa nación pagana para castigarnos. Pero sabemos muy bien que por la historia Siria sí destruyó a Israel y la llevó cautivo, ¿no es cierto? En Joel capítulo 3, en el capítulo 3 también se habla perdón, en el capítulo 2, verso 23 para adelante, juntamente con el capítulo 3, Joel va a hablar de un futuro día del Señor. Ahora, ¿qué es día del Señor? Día de juicio, de castigo, pero a la misma vez también Joel lo refleja como un día de bendición, un día de bendición. Entonces Joel está mirando ese panorama, el día del Señor, presente la plaga de langostas, futuro cercano la invasión de Asiria y futuro lejano la tribulación. Ese contexto tiene Joel capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿no es cierto? Ahora, cuando nos habla de la futura restauración de Israel en Joel, el mismo autor dice, mira, vamos a leer desde el verso 23. Recuerde que perdieron todo, estaban en sequía, estaban llorando, no había de comer, estaban sufriendo, estaban muriendo. Era triste y lamentable la condición de Israel. Pero mira lo que dice el verso 23, 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Está hablando de que todo volverá a ser como antes, la estancia de los vegetales. Las eras se llenarán de trigo, ¿ve? Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Dios, de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Pregunta, dice el texto ahí, hay una futura restauración. Dios está hablando a través de Joel, dice, todo lo que están sufriendo, un día serás destituido. Un día todo lo que están sufriendo ya no se habrá más de eso. Si yo les castigué, sí, les castigué, pero también los destituiré, dice. ¿Y qué dice ahí? Y haré maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Ahora, yo analizo y digo, pero el pueblo de Israel hasta hoy está sufriendo.
Entonces, desde ahí yo estoy entendiendo, Joel está hablando en un futuro, en una restauración futura. ¿Y eso cómo lo sé? Leyendo todos los profetas menores, ¿no? Que hablan de una futura restauración de Israel. Con ese entendimiento sigo avanzando. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo, otra vez subraya eso, nunca jamás será a dos veces. Hay una futura promesa de restauración y de que ese pueblo, así como sufrió por la langosta, sufrió por el pueblo asirio, nunca más volverá a sufrir así. Pero es futuro. Y ahí va a decir el verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu. Después de la futura restauración de Israel. Entonces yo entiendo una cosa aquí. Todo me está hablando de Israel. ¿En qué momento veo que está mencionando a la iglesia? ¿No? ¿No? En ningún momento dice iglesia o gentiles convirtió al Señor. No, porque Cristo no había venido. La iglesia todavía no está acá. ¿Para quién este derramamiento del Espíritu Santo? Para los judíos. ¿No? Para los judíos. Ahora dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y propiciará vuestros hijos y vuestras hijas después de estos días, después de la restauración de Israel. ¿Ya? Después de la restauración de Israel se cumple el nuevo pacto en Jeremías 31 cuando dice, colocaré mis leyes en su corazón y en sus mentes, y no habrá necesidad de que enseñen a otros. ¿Por qué? Porque ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mis leyes estarán escritas en sus mentes y en sus corazones, dice el nuevo pacto de Jeremías. Esa es la futura. ¿Cuándo es? Para la restauración de Israel, que va a pasar después de la etapa de la tribulación. Pero hermano, ¿por qué van a haber sueños? ¿Por qué van a profetizar? Pero si para ese tiempo ya va a haber escritura, es que tú no estás entendiendo la línea escatológica. Por ejemplo, en la tribulación, en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, van a predicar los 144,000 y ellos no van a ir con su Biblia a la mano, no van a decir, mira, analicen, hagan exégesis, no van a decir eso, ellos solamente van a proclamar. Y una manera en que Dios va a ayudar a su pueblo, a su remanente, ojo, a Israel, como dice el profeta Oseas, va a ser trayéndoles otra vez al desierto y mostrándoles el amor de Dios al pueblo de Israel. ¿No es cierto? Cuando entendemos esas cosas, despertamos. Número uno, pero aquí no está la iglesia. Yo entiendo, Joel, en la mente de Joel no estaba, esto es para la iglesia en un futuro, no estaba, profeticen, sueñen, no estaba eso. Joel está hablando en un futuro, ¿de qué día? Del día del Señor, el castigo, el sufrimiento que viene en futuro, que ahora lo conocemos como la tribulación y la gran tribulación, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? Porque Pedro cita Joel capítulo 2 en Hechos, vamos ahí, ¿ya? Hechos capítulo 2. Wow, creo que vamos a llegar hasta acá, hermanos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Espero que se hayan dado de cuenta. No he dicho, estoy utilizando el marco histórico, estoy utilizando el trasfondo, no he dicho eso. Ustedes ya tienen que inferir que estoy usando eso. Ustedes ya tienen que utilizar eso de manera rápida, ¿no? El marco histórico, el trasfondo, el tema central, todo lo que ya les he enseñado, ¿no? Ahora, Hechos capítulo 2, verso 14, dice el texto así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, contexto judío, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta aquí es, hermano, ¿por qué Pedro cita a Joel? Tuvo que haber habido un cumplimiento en el día que Pedro se levantó, habló en lenguas y predicó el evangelio. ¿Qué se cumplió de Joel? ¿Qué se cumplió? El derramamiento del Espíritu Santo. Lo demás no se ha cumplido porque es para otro tiempo. Por ejemplo, mira, avanzamos un poco, dice 18.
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Pregunta, si alguien dice, es que tenemos que tener visiones, tenemos que tener sueños, ¿por qué? En Pentecostés el Espíritu Santo descendió y ahí nos dio esa capacidad, ¿no? Se está cumpliendo Joel, pero un momento, si se está cumpliendo Joel, ¿por qué el día de Pentecostés no vimos sangre y fuego y vapor de humo? ¿Por qué no vimos señales abajo de la tierra y prodigios ahí en la tierra? ¿Hubo eso? No hubo eso, pues. No hubo eso. Yo no puedo utilizar algo que me conviene y no entender el todo, ¿no? ¿Se cumplió todo la profecía de Joel? No, porque es para un tiempo futuro. ¿Pero qué se cumplió? El derramamiento del Espíritu Santo para la iglesia, ¿no? Más lo demás no se cumplió. Pedro está citando, no está diciendo se ha cumplido hoy. Esto es lo dicho, dice. Entonces, cuando tú lees la profecía de Joel y lo encajas con lo que pasó en Pentecostés, te das de cuenta de una cosa, no se cumplió todo, no se cumplió todo. Solamente se cumplió que el derramamiento del Espíritu Santo. Y lo demás, número uno, no es para mí, es para Israel. Número dos, es en un tiempo futuro. Así que no apliquemos Joel 2:28 para esta época. No hay visión, no hay sueños, no hay más en el sentido de revelación. Tú no puedes salir al púlpito y decir, hermanos, yo no he podido traer un tema, pero quiero decirles una cosa. Me he soñado. Dios me ha mostrado una visión en la noche y creo que de esto tengo que hablarles. Y cierra la Biblia y está hablando de su visión, de su sueño, de su experiencia. Personalmente, hermanos, yo exhorto a los líderes pastores, basta de esas cosas. Basta de sueños, visiones, revelaciones extrabíblicas, basta. Queremos texto en su contexto. Eso es lo que tiene que ser el maestro. Texto en su contexto, panorama, marco histórico, trasfondo. Eso es lo que tiene que enseñar el líder, el maestro. ¿A quién? A la iglesia para que se edifique, ¿no? Entonces, vemos eso ahí, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo más, hablando de todo esto. Si hay preguntitas ahí al final, ¿ya? Segunda Corintios capítulo 3:6. Segunda Corintios 3:6. Segunda Corintios, vamos a nuestras Biblias ahí. Segunda Corintios 3:6. Segunda Corintios 3, verso 6. Segunda Corintios 3, verso 6. Lo voy a dar lectura yo, ¿ya? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Creo que este texto lo has escuchado. ¿Y cómo se utiliza? No, hermano, no hay que hacer exégesis. ¿Qué es eso de hermenéutica? No, no, hay que estudiar, no hay eso, porque la letra mata. Cuidado. Y uno que está con su vida anotando las reglas, cómo interpretar, y no, 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 no. ¿Para qué vas a ir al discipulado? ¿Para qué vas a buscar maneras de interpretar? Cuidado, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y qué dicen ellos? Solamente hay que orar y Dios nos va a iluminar, ¿no? ¿Qué utiliza Corintios, 2 Corintios 3:6? La letra mata, ¿y a qué lo atribuyen? Al estudio de la palabra. No hay que estudiar. La letra mata, cuidado, pero el espíritu vivifica, lo hacen todo espiritual, ¿no? Ahora, voy a utilizar el contexto simplemente. Voy a utilizar el contexto acá, ¿no? Aquí se está hablando a la iglesia. Ahora, vamos al verso 3:1. Comenzando otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros y escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Pablo está hablando a los corintianos ahí, miren, la palabra escrita, la palabra de Dios, ya no está en una tabla, ¿no? Los mandamientos de Dios. Ahora, ¿dónde está? En sus corazones. Y ustedes tienen eso, no grabado en una piedra, en sus corazones. Y cuando caminan en el mundo impío, ustedes son como una carta de Dios que alguien puede leer, dice.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Como cristianos, nosotros predicamos. No es necesario subirte a un púlpito, hermano. No es necesario subirte a un lugar para predicar el evangelio y abrir tu Biblia. En este contexto, ¿qué está diciendo Pablo? La gente tiene que saber que ustedes son cristianos no por su predicación en el púlpito, sino al ver sus vidas. Son expendidas como son un olor fragrante, dice, ¿no? Al verles a ustedes, la gente tiene que leer a Cristo y ver a Cristo también, porque a Cristo, ¿dónde está? En sus corazones. La ley de Cristo está ahí. Cuatro, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo está ahí mostrando su humildad y dice, no es algo de nosotros, ¿no? Es algo que viene de Dios, el cual asimismo, Dios, o sea, Dios nos hizo a sí mismo ministros. ¿A qué hizo a Pablo y a los demás apóstoles? Ministros, encargados, ¿no? Competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿De qué está hablando Pablo? A ver, Corintios, voy a simplificar esto. Corintios, hermanos en Corinto, hemos pasado al nuevo pacto y lo que yo les estoy hablando es porque yo soy ministro encargado de que de promover el nuevo pacto, ya no el pacto antiguo. ¿Cuál pacto antiguo? El pacto de la letra, el pacto mosaico. ¿Cómo sabemos que está hablando del pacto mosaico? Si seguimos leyendo. Verso 7. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra, está hablando de la ley mosaica, de los 10 mandamientos, ¿no? Fue con gloria tanto que los hijos de Israel, qué clarito, ¿no? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. ¿A qué nos está llevando eso? Al Sinaí. Cuando Moisés recibió las tablas de Dios en piedra y Dios hizo un pacto con Israel, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? No voy a alargar porque me gustaría que tú lo leas. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está diferenciando. ¿Qué significa? La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué significa eso? ¿El estudio mata? No. ¿Qué significa eso? El pacto antiguo, el pacto mosaico, el pacto de la letra solamente te llevaba a decir, soy pecador. Mataba. De ahí que Pablo en Romanos 7, ¿qué dice? La ley, el pecado tomando ocasión de la ley, me mató. ¿No? Al ver la ley, al ver el pacto antiguo, la ley antigua, uno, ¿cómo se demuestra en condenación, sí o no? Y Pablo está diciendo eso, la letra mata, la letra nos muestra, el pacto mosaico nos muestra que somos pecadores, pero el pacto nuevo en Cristo Jesús, ¿qué nos muestra? Nos vivifica, ¿no? Nos muestra justificación. Eso significa el espíritu, la letra trata, más el espíritu vivifica, ¿no? Entonces vemos casos ahí que tenemos que ir entendiendo bien también, ¿no? Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy y sé que hay muchos ejemplos que podríamos hacer también, ¿no? Pero me gustaría que tú hagas tus propios ejemplos, ¿no? Tal vez utilizando algún texto que tú no has comprendido bien del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y tú puedas añadir los pasos que ya te he dado. Por ejemplo, tú quieres estudiar Mateo capítulo 2 o capítulo 24, un texto y tú dices, muy bien, voy a empezar a utilizar la observación, destinatario, grupo literario, ¿no es cierto? Y sumas esas reglas y empiezas a interpretar el texto. ¿No? Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Espero que estos dos ejemplos te hayan servido mucho. Recuerda que vamos a tener un tiempo o un estudio futuro hablando ya de las reglas de interpretación más específicamente, pero entiende aquí lo siguiente. Para hacer una interpretación necesitamos mucho estudio, necesitamos mucho sacrificio y necesitamos conocer lo más importante, la Biblia. Hermano, hermana, en amor en Cristo te digo, si tú quieres estudiar y interpretar, tienes que conocer toda la Biblia y leerla toda la Biblia. No podemos hacer interpretaciones a la ligera. Entonces, ¿qué implica eso? Sacrificio, ¿no? Recuerda que un texto mal interpretado puede llevarte a doctrinas equivocadas, incluso a vivir un cristianismo equivocado. Y yo te pregunto a ti, lo que has abrazado en fe, ¿dónde estás tú?
¿Lo has escudriñado? ¿Es tal cual lo dice? ¿Te has tú corroborado como los bereanos cuando predicó Pablo y Silas? Nosotros vamos a ir, Pablo, muy bien, te escuchamos, ahora vamos a nuestras casas y abrimos las escrituras para comprobar si eso es así. ¿Has hecho eso? ¿Has hecho eso? ¿Estás dándole tiempo al estudio? ¿Estás dándole tiempo a la palabra? ¿Estás dándole tiempo a interpretar, a estudiar bien tu Biblia? Hay muchas cosas que hay que aprender y hoy que sea un empiezo para todo eso. Muy bien, entonces vamos a llegar hasta acá. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe en tu estudio. Hemos querido tratar de ser un poco simples en todo esto y estamos para ayudarte, para servirte. Si tú tienes alguna duda, puedes contactar ahí con los números que tenemos o dejar un mensajito ahí en el video para poder ayudarte más. Muy bien, que Dios me los bendiga, que Dios me los ayude. Hasta acá hemos llegado con la interpretación. La siguiente semana estamos pasando a la aplicación. Que Dios te bendiga.